Por lo tanto, tomó la decisión de volver a practicar deportes. Sin darse cuenta, esta elección de retomar la carrera se convertiría en un punto de inflexión en su vida. Se dedicó a ponerse en forma y correr se convirtió en un hábito que practicaba varias veces a la semana. Durante 7 años, se desempeñó como corredor en superficies asfaltadas, hasta que en 2011, decidió incursionar en el trail running, con la expectativa de que sería más emocionante que correr en carreteras pavimentadas. Su suposición resultó ser acertada, ya que disfrutó aún más de correr en la montaña. Este cambio marcó un punto de inflexión en su carrera deportiva, ya que le abrió las puertas a un mundo nuevo de carreras, rutas y senderos que hasta ese momento desconocía. Comenzó a conocer a personas con la misma pasión y se inscribió en diversas competencias. Su primera carrera en la montaña fue de 19 kilómetros, y a partir de ahí, se aventuró en distancias más largas, incluyendo carreras de 25 kilómetros, 50 kilómetros e incluso participó durante 2 años consecutivos en los desafiantes 101 kilómetros, de ronda. Experimentó la satisfacción de competir en pruebas de larga distancia, incluyendo la Gran Vuelta al Valle del Genal en 2013, el Gran Trail Peñalara en 2014, las Ultra Sierras del Bandolero en 2015 y el icónico UTMB, Ultra Trail del Mont Blanc en 2016, una prueba de 170 kilómetros con un desnivel positivo de 10.000 metros. En 2017 y 2018, participó en otras carreras de 160 kilómetros, 100 millas, en Andalucía, como las 100 millas bandoleras y las 100 millas del Genal. En 2019, regresó a Chemanix para competir en la TDS, que abarca 145 kilómetros con un desnivel positivo de 9.000 metros. También en 2019, completó la desafiante Travesera Integral Picos de Europa, una carrera de 74 kilómetros, y en 2021 se aventuró en los 100 kilómetros de la Canfranc-Canfranc, considerada una de las carreras más difíciles para corredores aficionados en España. En 2022, participó en la Transilvania 100K en Rumanía, y en julio de 2023, como parte de su entrenamiento para la Transpirenaica, completó la CDH, una carrera de 100 kilómetros en el Valle de Arán que forma parte del circuito by UTMB. Además de su participación en carreras, se sumergió en el senderismo en los Pirineos, incluyendo la Carros de Foc en 2015, la Alta Ruta de los Perdidos en 2020 y la Senda de Camil en 2022. En 2016, se unió a una ruta única, la Maroma-Mulhacén, que conectó las cimas más altas de Málaga y Granada en un recorrido de 150 kilómetros. La ruta recibió la atención de la prensa local. En 2020, durante el confinamiento por la pandemia, creó la ruta Sacaba 360, que rodea todo Málaga capital y asciende a los principales montes y cerros alrededor del área urbana. Esta iniciativa fue realizada con un compañero de club, y lograron completar los 80 kilómetros de ruta en casi 14 horas, dentro del tiempo permitido por las restricciones de toque de queda vigentes en ese momento. En resumen, esta persona ha dedicado numerosas horas a la montaña, explorando diversas rutas y desafiándose en carreras de larga distancia. La idea de realizar la Transpirenaica comenzó a tomar forma al divisar las marcas del GR11 en las rutas de los Pirineos, lo que le inspiró a planificar esta gran travesía. En el verano de 2023, en vísperas de su 50 cumpleaños, finalmente se embarcó en esta travesía como un regalo a sí mismo, con la intención de disfrutar de la montaña de manera serena en un periodo de 30 a 35 días. Además, desde 2022, ha utilizado una cámara para documentar sus experiencias y las comparte en su canal Gustavo Vikiloco. Gustavo, bueno, antes que nada, buenas noches. Tiene el micrófono silenciado, Gustavo. Tiene que quitar Ahora, buenas noches. Ahora sí. Buenas noches. Gustavo, súper feliz de tenerte aquí. Yo no sé, Gustavo, por dónde es que te voy a empezar a hablar contigo. No lo sé. Yo creo, Gustavo, que, bueno, antes que nada, buenas noches a mi audiencia que están aquí. Buenas tardes los que están en América, que es mi mayor audiencia. Gustavo, yo tengo que hacerte una pregunta. O sea, antes de que tú le digas al mundo quién tú eres, Gustavo, ¿cómo tú sacas el tiempo para hacer todo eso? O sea, tú eres mi ídolo. O sea, yo quiero llegar. O sea, ¿cómo lo hace, Gustavo? Pues, o sea, bueno. Para mí es una pregunta muy importante antes que tú digas quién tú eres. ¿Cómo tú le dices a tu mujer todo lo que tú quieres hacer y consigues el permiso? Yo quiero. Es que yo te estoy preguntando porque yo quiero hacer lo mismo, Gustavo. ¿Cómo funciona eso? Pues bueno, te cuento. Lo primero, gracias por tu invitación, por estar aquí, un placer.
Y bueno, el tiempo realmente es que, bueno, lo has puesto concentrado todo, que cansa de verlo, porque son muchos kilómetros y muchas palizas, pero eso también ha sido en 10 años, ¿vale? Que no ha sido una cosa que he hecho en los últimos 2 años, que han sido muchos años. Entonces, bueno, así concentrado suena que son muchas cosas, pero están espaciadas en el tiempo. ¿Y cómo saco el tiempo? Bueno, pues realmente yo suelo entrenar siempre por las mañanas, o sea que madrugo y a base de quitarle horas a dormir. Tengo familia y siempre pues he intentado que mi hobby, que es correr y estar en la montaña, pues no afectara a la familia, ¿no? Entonces, si por ejemplo la familia se despierta un sábado a las 9, pues normalmente pues yo salgo a las 7, a las 6:30, me meto mi hora, mis 2 horas y estoy de vuelta cuando ellos se levantan. Eso te hablo de entrenamientos normales, ¿vale? Luego, evidentemente, tengo que meter tiradas largas y días que si estoy un sábado o un domingo fuera haciendo una ruta larga, claro. Gustavo, te lo voy a poner así. Tu respuesta a mí no me ha convencido. Teóricamente suena súper bonito, pero en la práctica, con una esposa al lado, eso no me suena tan... Pero no te preocupes, esa la vamos a dejar para... No, pues es así, vamos, no hay más. No, deja que te pregunte lo que te voy a preguntar, que tú vas a ver cómo vamos cambiando el Pregunta lo que quieras, yo te respondo. Mira, bueno, pues chicos, antes que nada quiero que sepan cómo llegué a Gustavo Wikiloco y cómo está, por qué estoy entrevistándolo aquí en el día de hoy. Pues resulta que me topé con su canal. Me encantó la forma como él pone los videos, como tú sales siempre como tan fresquito, como tan nada, y te acaba de tirar de un nivel positivo de 2000 kilómetros y todo es tan va. Y dije, wow, qué chulo. Y te escribí diciendo que quería entrevistarte, que tenía un canal, y tu respuesta fue, sí, Jordi, yo te sigo y te veo desde hace mucho. Y dije, wow, qué bien. No, porque mis hijas me relajan y me dicen, papi, a ti no te ve nadie. O sea que mira, qué feliz que yo te veo. Doy fe. ¡Qué bueno! Pues, Gustavo, así que cuando me comentaste de tu proyecto de Transpirenaica, que cómo han empezado estas entrevistas que tengo yo aquí, pues me emocioné muchísimo. Yo quiero, antes de hablar de tu background y todo eso, Gustavo, quiero preguntarte, ¿cómo te sientes tras haber terminado este logro de la Transpirenaica? Básicamente, claro, mucha gente me dice, no, me siento bien, me siento realizado, sí, pero tú has hecho otros logros. ¿Cómo es la sensación de este logro versus los demás? ¿O es igual? No es igual. No es igual porque no puedo comparar haberme ido a una carrera y haber estado 3 o 4 días fuera, o incluso alguna de las rutas que he hecho, ¿no? De pues, sí. Maroma Mulacén, o bueno, el Camino de Santiago, que también lo hice en su momento, ¿no? Fue la primera ruta que hice yo solo con la mochila, que fueron 12 días, ¿no? El camino primitivo hasta Finisterre. Y nada es comparable a esto, primero por el número de kilómetros, que nunca había hecho algo tan largo. Claro. Y luego también por el número de días, que nunca había estado tampoco 31 días fuera. Entonces, bueno, pues la sensación evidentemente es de realización personal y de felicidad y de orgulloso de mí mismo de haber sido capaz de hacerlo. Pero no tanto también de haber llegado al final, sino orgulloso de haberlo intentado, ¿no? Que yo siempre digo, lo importante es intentarlo, ¿no? Si luego pasa algo, pues bueno, pero lo importante es intentarlo. Eso por un lado, y luego por otro, orgulloso también de haber sido capaz de bajar el ritmo, que yo a eso le doy mucha importancia, y no habérmelo tomado como un reto deportivo. O sea, yo tenía claro que no quería que esto fuera un reto deportivo en el que me iba a machacar como en otras rutas y carreras que has mencionado antes que he hecho, sino que quería que esto fuera un poco como una especie de homenaje a todo lo que había hecho anteriormente y ser capaz eso de meter una marcha menos o 2 marchas menos y bajar el ritmo, disfrutar, parar y improvisando sobre la marcha. O sea, que no necesariamente me lo iba a tomar también como una carrera. Entonces estoy orgulloso de haber cumplido eso, porque el que es competitivo, que yo lo soy, pues puede entender eso, que a uno le gusta meterse caña, y yo el primer día ya empecé, yo dije, espera, que empecé ya rápido, bastoneo, 38 kilómetros el primer día. Y me di cuenta que no, que tenía que bajar el ritmo, y entonces haberlo conseguido para mí es motivo de orgullo. Claro. Y de hecho tú me has comentado que esta GR11 tú tenías, aparte de planificado, y por lo que hablamos en tu biografía, tú veías en la ruta que tú hacías en los Pirineos, tú veías las señales del GR11. O sea, y ahí claro, te salió el gusanillo. Es que a mí me pasó lo mismo también, Gustavo. Yo vi el primer video de Montaña Oculta
en la pandemia y luego empecé a ver la señal y dije, contra el que yo tengo que hacer algún día. Pero bueno, aquí te van a hablar de ti, ya de mí hablaremos después. Gustavo, voy a dar para atrás. Por lo que oí, tú empezabas a correr en asfalto y dijiste, contrale, si yo corro en montaña, lo que es el trail running va a ser más divertido. Y en efecto, a mí me pasa lo mismo. Yo no puedo caminar en asfalto porque tengo los pies planos. Y cuando me metí en el mundo del senderismo, Gustavo, es un mundo que, wow. Pero claro, hay dos tipos de senderismo. Lo que es lo voy a decir un poco en inglés, que no sé si lo en español. Lo que es el hiking, que es una ruta de un día y se acabó. Y lo que es el trekking, que es su ruta de varios días. O sea, ¿cómo tú das el paso, Gustavo, de la ruta por Málaga alrededor de un día y llega a tu casa y te limpia y te baña a voy a hacer 3, 4, 5 días de ruta? O sea, hasta llegar al Trail del Mont Blanc, que son 170 kilómetros. O sea, ¿qué tiempo te tomó llegar de ahí, desde un día a 170? Claro, bueno, todo esto es progresivo, ¿no? Yo empecé a correr por asfalto a principios de 2005, pero realmente estuve hasta 2011 corriendo por asfalto y fue 2011 cuando empecé a correr por montaña. Entonces, desde que empecé a correr por montaña en 2011 hasta que hice el Ultra Trail de Mont Blanc fue en 2016, pues pasaron 5 años. En esos 5 años, evidentemente, todo es progresivo. Claro. Pues hice antes, bueno, mi primera carrera de montaña fueron 19 kilómetros, que se me hizo durísima, claro, con 800 metros de desnivel positivo. Y claro, era la primera, se me hizo muy dura y de ahí pasé pues a hacer, no sé, una de 21 creo que era, o 23, que se llama la Pinsapo. Wow. De ahí me apunté a una que se llama el Trail Tour de Tania en Sevilla, que eran 50. Y claro, uno no se planta en el UTMB, que son 170 kilómetros de repente, sino que hay una progresión, ¿no? Claro, Hice los 101 kilómetros de ronda 2 veces, hice la gran vuelta al Valle del Genal, la primera edición, que eran 125, hice el Trail Peñalara, que eran 110, creo. Entonces, hasta llegar a los 170 hay una progresión, ¿no? Claro. Bueno, carro de Spock, que también es dura. Carro de Spock es muy dura. Claro, y mi primer contacto con Pirineo, que es importante, a mí se me presenta a través de un conocido que me dice, mira, me voy a ir a Pirineo. Él sabía que yo corría por montaña y me gustaba darme palizas, ¿no? Y me dice, voy a ir a Pirineo con 2 amigos. Si te quieres venir, hay plaza para ti en el coche, somos 4, ¿no? Íbamos desde Málaga hasta el norte, ¿no? Que son 1000 kilómetros. Y le digo, sí, claro, hombre, yo me apunto. Y claro, ese fue mi primer contacto realmente con el norte, porque, bueno, yo había hecho carreras por aquí, pero lo más al norte que había estado era en Peñalara, que es en la Sierra de Guadarrama, en Madrid, ¿no? Pero yo no había estado nunca en Pirineo. Y claro, cuando yo llego a la Carros de Foc, que en concreto, además, dentro de lo que es Pirineo, es de las zonas más bonitas. Sí, es muy linda, muy el parque de West Horton, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Yo me quedé, vamos, que no me creía que lo que estaba viendo. Y ese fue mi primer contacto con Pirineo. Y la primera vez que empecé a ver las marcas del GR, ¿no? Por allí dibujadas, ¿no? Es verdad que están por ahí. Bueno, Gustavo, yo tengo que hacerte 3 preguntas y luego ya nos metemos en el GR11, que es la idea de esta entrevista. Pero son 3 preguntas que tengo que hacerte. La Ultra Trail del Mont Blanc es una ruta muy dura porque son 170 kilómetros, 10.000 metros de desnivel, corrígeme, ¿verdad? O sea, pero todo eso en 24 horas. No, 24 no, creo que dan 46 horas y media. Ok, perfecto. Gustavo, es muy duro eso. Sí, 10.000, o sea, ¿cómo se vive esa experiencia, Gustavo? O sea, ¿cómo es? Porque humanamente, que yo lo veo tan difícil, pero veo cómo la gente lo logra. Sí, claro, realmente, a ver, yo todo esto que he hecho y hemos comentado antes, el listado y tal, vamos, que esto no tiene nada de especial, que es ponerse y hacerlo, ¿vale? O sea, que eso quiero que quede claro. Y el Ultra Trail de Mont Blanc es una más, vamos, que lo que pasa es que es la más icónica y, hombre, la verdad que es muy bonita, ¿no? Porque pasa por 3 países, Francia, Italia y Suiza. ¿Y cómo se hace? Bueno, en mi caso daban 46 horas y media y yo la hice en 43. O sea, que lo que te quiero decir con esto, que no soy ningún máquina ni nada, vamos, que me sobraron 3 horas dentro del porte, que 3 horas está bien, pero que la terminé, pero que tampoco la hice volando. Es admirable.
Ok, o sea, y la otra pregunta que yo tengo que hacer, Gustavo, antes de entrar al GR11, es la siguiente. Realmente tu entrenamiento del día a día, tú eres de lo que te fijas más, no, yo levanto pesa, no, yo hago aeróbico. ¿Cómo tú te entrenas para hacer las carreras que tú haces, los desniveles que tú haces? O sea, ¿qué consejo tú darías a quien quiera subir el sistema de resistencia cardiovascular para hacer lo que tú haces? Bueno, el ser constante y luego el entrenamiento, que mira, yo es que tengo cerca de mi casa, tengo un cerro que tiene 100 metros de desnivel positivo. Entonces yo el Mont Blanc, que se dice pronto, y todas las carreras las entreno el 90 y pico % de las veces, lo hago en un cerro de 100 metros positivos, que subo por un lado, lo bajo por otro. O sea, que realmente, por ejemplo, yo esta mañana he ido a correr, he hecho 9 kilómetros con 300 positivos. Entonces, realmente no estoy todo el día haciendo mucho desnivel. Durante la semana, pues hago eso, pago 300 un día, 400 otro. Pero según se acerca la prueba, sí que cuando ya quedan 3 meses, pues ahí ya busco rutas que sean cañeras, ¿no? Pues una que tenga 1500, 2000. Claro. Sí, y lo que suelo hacer con la excusa de la carrera, pues digamos que planifico alguna paliza que me sirva de entrenamiento y ya son rutas eso, pues a lo mejor de 40 kilómetros, pero que tienen 2000, 2500 positivos. Y eso me sirve de entrenamiento y en realidad lo que me tiro es un día entero en el monte. Empiezo por la mañana temprano y termino por la tarde. Claro. Pero las carreras estas que has comentado antes, una de las cosas que tiene es que se anda mucho, en las cuestas andas, ¿no? Sí. Entonces, tanto las rutas que he hecho por Pirineo como las palizas estas de fines de semana, realmente son 10 horas, 12 horas, pero al final se hace mucho senderismo. Y lo bueno que tiene el que se haga mucho senderismo en las carreras de ultradistancia, que es lo que yo más he hecho, y me di cuenta en la Carros de Foc, cuando me fui a Pirineo, es que el entrenamiento que yo llevaba, gracias a correr, me permitía ir haciendo senderismo por Pirineo pues sin ningún problema en cuanto a cardio ni nada, que lo hacía sin ningún tipo de problema, ¿no? Porque me parecía eso, que recuerdo que en la Carros de Foc, que la hice con estos 3 compañeros, el planteamiento era hacerlo dentro de los días oficiales y llegábamos a los refugios al mediodía para pasar la tarde y yo notaba que por la tarde yo quería seguir, que me parecía demasiado corto lo que habíamos hecho, ¿no? Que era muy light, ¿no? Haber hecho solamente un día 15 kilómetros con 1000, sino que a mí el cuerpo me pedía un poco más, ¿no? Claro. Me pedía seguir por la tarde también, ¿no? Yo eso de pararme al mediodía y estar por la tarde en el refugio estaba bien, ¿no? Pero me di cuenta que eso, que podía hacerlo a lo mejor un poco más rápido de lo que eran los planteamientos oficiales. Ok. No, pues perfecto. Pues, Gustavo, vamos lleno al tema. Hablemos del GR11. Gustavo, la primera pregunta que te voy a hacer, ¿por qué en solitario y no acompañado? Pues mira, he hecho rutas acompañado, como esta que te dije de la Carros de Foc. Sí. Hice el Camino de Santiago a continuación, lo hice solo, un mes después de la Carros de Foc. Cogí la mochila y me fui a hacer el Camino de Santiago. Y ahí yo quería probar y confirmar lo que te he comentado antes, ¿no? De que podía doblar etapas y podía ir a mi ritmo un poco más rápido y lo confirmé. Y me di cuenta que también disfrutaba mucho estando solo, ¿no? En el Camino de Santiago. Hice el Alta Ruta 2 Perdidos también con gente. ¡Qué chulo! Y me fui a la senda de Camil el año pasado solo. Entonces, después de haber hecho rutas con gente, con compañeros, ¿no? de montaña, y haberla hecho solo, una ruta de 30 y algo días como era el GR, el planteamiento, yo tenía claro que para disfrutarla, en mi caso, no estoy diciendo que esto tenga que ser así, pero en mi caso, para disfrutarla al 100%, tenía que ir solo. Tenía que ir a mi ritmo, hacer la etapa según me apeteciera. Y luego otra cosa que me di cuenta también, que cuando uno va solo, pues habla más con la gente, ¿no? Y yo una de las cosas que quería en el camino, que me gustó mucho del Camino de Santiago y de la senda de Camil cuando fui solo, es pues que si vas solo, estás un poco más abierto a hablar con alguien en un refugio, te cruzas con alguien, te paras. Y sí que había visto que cuando vas con alguien, pues tú vas con tu grupo con el grupo. Claro, y difícilmente te sales de ahí y te pones a hablar con gente.
Sí, es verdad. Y a mí una de las cosas que más me gustaba era conocer gente. O sea, yo no iba, como te digo, yo no iba con afán de conocer gente en el GR, pero sí que iba abierto a tener conversaciones interesantes Claro. con cualquiera que surgiera, ¿no? Me ponía a hablar con el pastor o con alguien en un refugio o en inglés y tal. Y tenía claro que eso en grupo no se iba a dar. Entonces vi claro que tenía que ir a mi ritmo, hacer lo que me apeteciera, y eso pasa por hacerlo solo. Claro. Y luego que me gusta estar solo en el monte, ¿eh? Que si me voy con gente sin problema, pero que yo me voy solo y no me aburro, vamos, Sí, sí, que no me sí. supone ningún problema. Te entiendo perfectamente. Gustavo, y este momento de soledad, ¿tuviste algún momento que te preocupaste por tu vida? Ya sea que te quedabas sin agua, que tuviste algún accidente, o sea, o algún tramo que tú ya pensado, uff, como me pase algo aquí, no me encuentra nadie. O sea, Bueno, te sentiste en algún momento vulnerable? tramos de cómo me pase algo aquí no me encuentra nadie, un montón. Realmente hay muchísimos, ¿eh? Porque me tiraba muchas veces horas y horas sin ver a nadie. O sea, que a pesar de ser agosto y te cruzas con gente, pero que puede ser, a lo mismo me encuentro en media hora, me he cruzado con dos personas que luego pueden Sí, pasar 5 horas y no ves a nadie. sí, Entonces, sí, tramos sí. en los que yo diga si me pasa algo aquí o hay un cortado, si me resbalo, me caigo, seguramente no me encuentren a sabe cuándo, bastante. Pero bueno, ya está, que iba con cuidado para no caerme. Y luego, el momento más delicado para mí de salud, digamos, fue Sí. un día que yo pensaba erróneamente que me había sentado mal la cena. Eso fue en la etapa número de la noche del 12 al 13, el día 12 al día 13, en el refugio de Vallau. Ok. Yo pensaba que me había sentado mal la cena y por la noche pues me dolía mucho la barriga, y en el vídeo al día siguiente lo digo, me ha sentado mal la cena. Yo no lo achaqué al agua porque todos los que Sí. estábamos allí habíamos bebido agua del Estani que había debajo. Ok. Yo llevaba pastillas potabilizadoras. Pero luego hablando con un montañero días después, que nos comentamos un poco cómo nos había Sí. ido, yo le comenté el tema este y yo llevaba las pastillas, las Micropur, que Ah, sí, claro. hay que esperar media Media hora hora. o una hora, creo, algo así. Claro, ese es el tema. Yo hace 10 años hicimos una travesía por Sierra Nevada, llevé las pastillas Micropur y yo recuerdo que bebí agua de una de las lagunas de Sierra Nevada, que es agua estancada, y creo recordar que yo esperé media hora. Entonces, en este caso, por exceso de confianza ha sido un error, que de los errores se aprenden. Pues yo iba media hora, las Micropur, misma marca, media hora, y no me leí, digamos, el folleto este que trae, ¿no? Las instrucciones. Media hora y esto no ha cambiado, ¿no? Y el montañero este me dijo, sí, es media hora para no sé qué historia, pero son 2 horas para no sé qué tipo de bacterias. Entonces, yo bebí agua del Estani esta, no esperé 2 horas, y entiendo que lo que a mí me sentó mal durante la noche no fue la cena. Entonces, tuve la etapa 13 por la mañana que sí iba con la barriga fastidiado. Pero bueno, por suerte me pude recuperar y al día siguiente, pues me parece que empecé la jornada con 1000 metros de positivo en un collado que había nada más salir y ya lo pude hacer. Wow. Entonces, bueno, esa ha sido la única vez que yo he visto un poco de pasarlo mal físicamente por el tema del estómago, ¿no? Ok. Gustavo, ¿y por qué lo hiciste del Mediterráneo al Cantábrico y no el Cantábrico al Mediterráneo como lo hace la mayoría de personas? Sí, pues la verdad que, mira, siendo de Málaga me da exactamente igual hacerla en un sentido a otro, Ok. porque los 1000 kilómetros hacia arriba los tengo que hacer igualmente, ¿no? Para empezar. Y como hice la alta ruta de los perdidos, Sí, recuerdo la bajada a Pineta, la famosa bajada a Pineta desde sí, el collado de Añisclo. Y bueno, yo dije, vamos a ver, me da igual empezar. Voy a ver las rutas que yo he hecho, la alta ruta, la senda de Camil, la Carros de Foc. Si sí. la hago en este sentido, voy a ver qué tramos comunes de los que yo ya había visto las marcas blancas y rojas, voy a hacer en el mismo sentido. Si la hago en el otro, y me di cuenta que sobre todo la bajada a Pineta, que es bastante importante tenerlo en cuenta, Sí, iba a volver a mucho. hacer. Claro, si la hacía en el sentido típico, bueno, típico, realmente en la mayoría de la gente yo me encontré que la estaba haciendo así, desde el País Vasco hacia Sí, Cataluña. sí, 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 sí. Y viene el mapa que si la hacía en ese sentido, iba a llevar el sol de frente, lo cual me parecía peor que llevarlo de espalda, como fue en mi Claro. caso.
y iba a tener que volver a hacer la bajada a Pineta. Entonces, como te digo, siendo de Málaga me daba igual tirar para arriba, para un sitio o para otro. Y dije, vale, pues si la hago al contrario, en vez de bajar Pineta, subo Pineta y así comparativamente puedo saber lo que es subir Pineta y bajar Pineta y puedo llegar a una conclusión de que es peor, ¿no? Y me ahorro bajar Pineta, ¿no? Gustavo, las dos mejores razones que la gente no sabe cuando hace la Transpirenaica de por qué empezar en el Mediterráneo. Uno, tienes el sol detrás, que es mucho mejor porque si llevas las placas solares para cargar el móvil, pues te va cargando el día entero. Y dos, porque entiendo que yo no la he hecho nunca esa etapa, pero entiendo que es mejor la subida de Pineta a Goritz que la bajada de Goritz a Pineta. O sea que, no, perfecto. A mí se me hizo menos pesada la subida que la bajada, en su momento. La alta ruta la hice en 2020 y bueno, la verdad que la subida, a ver, la subida es dura, ¿eh? Sí. Vamos, que eché, no sé, 3 horas, 4 horas en subir. Sí. Pero a mí personalmente es que siempre me ha gustado más subir que bajar. Y considero que machaca menos los músculos subir que bajar. Mucho. A mí me gusta subir y darle un poco de caña, y las bajadas es donde voy. Las lesiones y las caídas siempre vienen bajando, nunca subiendo. Entonces se me hizo mucho más pesada en su momento bajar Pineta que subirlo. Y cuando subí arriba, llegué al collado, me alegré de haberla hecho en ese sentido. Porque además, comparativamente ya puedo decir, bueno, he subido Pineta y he bajado Pineta, ¿no? No que he hecho la bajada 2 veces, no. Pues así ya puedo también comparativamente, con conocimiento de causa, pues saber qué es mejor o peor, ¿no? En mi caso, bajarla es peor que subirla, lo tengo claro. Gustavo, ¿y cuál de todo el tramo del GR11 para ti fue el más bonito? Si tú tienes que recordar una etapa, para ti, ¿cuál sería? Pues mira, la etapa de Aigüestorte, a pesar de haber estado en la Carros de Foc, es que aquello que entras y parece que estás, no sé. Esa en concreto me gustó, y luego me gustó muchísimo que además, cuando hice la carrera Canfranc, pasé por los Ibones de Anayet, la carrera Canfranc. Si mal no recuerdo, esto estaba los Ibones de Anayet por el kilómetro 50 y algo, y es una carrera muy dura. Yo recuerdo que en el kilómetro 50 y algo, en esa carrera yo estaba hecho un zombie, y recuerdo pasar por los Ibones de Anayet. Sí, vamos, que iba reventado, ¿no? Conseguí acabarla, pero en el kilómetro 50 de esa carrera yo estaba ya, vamos, que ni te cuento, para arrastre, porque es que es una carrera muy dura. Y recuerdo de pasar por los Ibones de Anayet y pararme y pensar, qué bonito es esto, ¿no? Porque es que es espectacular, con el Midi du Sol. Muy lindo. Y recuerdo no poder pararme lo que a mí me habría gustado, porque iba en carrera y tampoco. Y recuerdo que digo, bueno, voy a sacar el móvil para hacer una foto. Y el móvil estaba sin batería. Y digo, bueno, da igual. Entonces me quedé un poco con ganas de lo que he podido hacer en el GR, que es llegar al Midi du Sol y sentarme allí. Y no sé si estuve más de una hora sentado. Claro, y disfrutar, ¿no? Entonces, cuando yo me he visto llegando, la Canfranc fue en el 2021, cuando yo me he visto 2 años después, que además era la etapa, no recuerdo, era ya, pues, no sé, tengo aquí una chuletilla. Pues sería, pues, en torno a las 20 y algo, 23, 24, por ahí. Cuando yo me he visto después de 24 días llegando al Midi du Sol, bueno, a los Ibones de Anayet, con el Midi du Sol delante, y sentarme allí con la GoPro, poder grabar, poder estar allí comiéndome un bocadillo, creo que tenía, y disfrutando de aquello, yo dije, ahora sí estoy disfrutando de este sitio. Y para mí es de los más bonitos de toda la Transpirenaica, ¿eh? Claro. O sea, los Ibones de Anayet es espectacular, ¿eh? Son muy lindos. Y Gustavo, ¿por qué, por ejemplo, yo en mi caso, que empecé a hacer la Transpirenaica, yo no estoy haciendo todo de una vez, sino yo voy por etapas. Pero no me puedo desaparecer por 30 días, 60 días. Pero yo, por ejemplo, opté por combinar los tres. Yo estoy combinando el GR11, el GR10 y el HRP, y cogiendo lo mejor de cada uno. En tu caso, Gustavo, ¿te pasó por la cabeza decir, me voy a meter en HRP? Y voy a meter, o tú tenías bien claro que tú querías solamente el GR11? Yo tenía claro que quería solamente el GR11. Es decir, a la hora de preparar la ruta en mi casa, que la preparé con tiempo,
sabía de la asistencia del GR. Háblame de la preparación. ¿Cómo fue? Bueno, la preparación de la ruta, a ver, la idea realmente, que no lo hemos comentado, la idea mía cuando hago la senda de Camilo el año pasado, sí. Ahí es cuando empiezo el planteamiento primero que tengo sobre hacer el GR. Realmente todas las veces que había estado anteriormente no había pensado, me gustaría hacer el GR, porque lo veía como una cosa inalcanzable por kilómetros y por tiempo libre, ¿no? Sí, claro, claro. Y realmente es en Navidad, de cuando cumplo 49 años, cuando ya lo típico de, bueno, pues los próximos son los 50, ya. Y yo digo, pues me gustaría hacer algo especial por los 50. Y ahí fue realmente en Navidades, cuando cumplí años, cuando dije, algo especial, bueno, pues puede ser el GR, ¿no? Y la preparación, pues realmente los meses desde que la idea tomó forma a raíz de mi 49 cumpleaños hasta que la hice, pues fue bajarme tracks, ver vídeos, entre ellos las entrevistas de tu canal también, las que había, y pensar la ruta, ¿no? Entonces, vi que estaba el GR10, vi que estaba la HRP. El HRP, sí. Claro, y a mí el GR11 me parecía bien, o sea, no me parecía ni mucho menos que fuera de otra categoría o que fuera una ruta fea. Es más, eran las marcas que yo había visto, sabía que pasaba pues a Huestorte, que coincidía con tramos de la alta ruta, y me parecía bien y con eso tenía suficiente y no me compliqué a la hora de preparar los tracks, simplemente cogí los tracks oficiales y esa fue la ruta que hice, ¿no? Ok. ¿Y tu mochila cuánto pesó, Gustavo? Mira, la mochila antes de salir de casa, sin agua y sin comida, pesaba 9,5 kilos. ¿Cómo ¿vale? Se logra? ¿Cómo? Pues bueno, llevaba 2 mudas de ropa, que luego en un vídeo lo explico, ¿no? Llevo la muda de ruta y la muda de dormir, que cuando llevaba 15 días pues hice un cambio para no estar siempre con la misma camiseta, ¿no? Y luego, bueno, pues llevaba lo típico, el impermeable, unos guantes finos, la tienda de campaña. Mi tienda de campaña es que creo que pesa 900 gramos, ¿vale? Es una tienda ultra ligera. Llevaba un tarp que lo utilizo como segunda capa para la tienda y también como capa impermeable, digamos, ¿no? Ok. Y claro, total, entre tienda de campaña y tal, pues 1,2 kg, más la ropa, más, bueno, las baterías de la cámara y tal. Vamos, yo la pesé y era 9,5 kilos. Eso sí, hay que añadirle luego el agua y la comida cuando cargaba, claro. Claro. En los momentos que más peso creo yo que llevaba, yo creo que serían unos 12, 13, no creo que llegara. Y se notaba, ¿eh? Se notaba mucho cuando llevaba. No, me imagino. Me imagino. Gustavo, una pregunta que se hacen muchas personas. Cuando, mira, se conecta Lipi. Lipi, saludos de Euskadi, enhorabuena por el directo. Lipi, te mando un abrazo muy grande. Ella siempre me apoya junto con mi amiga Ana, siempre me están apoyando. El otro día está viendo un live desde su máquina, su bicicleta estática. Así que Lipi, te mando un abrazo muy grande para ti. Gustavo, déjame hacer una pregunta, espérate, porque tú eres Gustavo Wikiloco. ¿De dónde viene el Gustavo Wikiloco? O sea, te digo pues, Gustavo, te digo Gustavo, te digo Gus. No, Gustavo. Mira, lo de Wikiloco simplemente por ponerle un nombre al canal que no se me ocurría cuál, porque el canal se llamaba antes Gustavo, era en 2 partes, Gus y Tavo, y lo comenté un par de veces por ahí y me decía, mira, que no te encuentro. Y digo, bueno, pues espérate, voy a buscar un nombre que sea más fácil de encontrar, porque la verdad que con Gus y Tavo no me encontraba a quien yo le decía el nombre, ¿no? Y se me ocurrió que, bueno, como me gusta mucho Wikiloc, que yo digo, la verdad que soy un loco de Wikiloc en cuanto a fan de la aplicación, porque es lo que uso siempre, ¿no? Sí. Digo, venga, pero vamos, que solo pensé haciendo el GR, digo, ¿qué nombre le pongo? Digo, Wikiloc, venga, Wikiloco mismo, ya está. Y le puse ese nombre, pero vamos, que vamos, el nombre del canal y ya está, que no es un mote ni mucho menos ni nada. No, perfecto. Pues Gustavo, te sigo preguntando. Tú sabes, para ti, ¿cuál fue la etapa de la Transpirenaica más difícil? Te voy a condicionar tu respuesta. Mira, el factor común de todos los que yo he entrevistado del GR11 me dice que los Pirineos se dividen en 4 partes y que son totalmente diferentes. Primero el Pirineo catalán, que es duro, no. Que es seco, sí. Luego mucho está el Pirineo aragonés. Una invitada que tuve
cuando tú entras al Pirineo aragonés. Luego está el de Navarra, luego está el del País Vasco, que es mucha lluvia, muy húmedo, una niebla que tú no ves. Entonces, habiéndote condicionado lo que dicen todo, ¿cuál es tu realidad? ¿Cuál para ti tú sientes que fue la parte más difícil y por qué? Pues la parte más difícil fue las 3, 4 primeras etapas por el calor que hacía. Por el calor y la falta de agua, me imagino. Por el calor y la falta de agua. O sea, antes hablamos también de por qué la hice en el sentido que la hice, ¿no? Y sí, no lo he comentado. Y una de las razones era para quitarme la parte de más calor, que es Cataluña, al principio, y tener la parte final pues con más fresco, que efectivamente fue así, vamos, tan fresco que me llovió en la última etapa, con niebla, vamos, lo que esperaba de Navarra y País Vasco realmente fue así. Sí. Y claro, una cosa es decir, venga, hago Cataluña al principio que hace más calor y me la quito de en medio, que una cosa es decirlo en casa y otra cosa es verme allí con 30 y pico grados, con la chicharra, y entonces, claro, entre que el cuerpo todavía no estaba habituado y el calor que hacía, realmente el inicio de la Transpirenaica fue como, madre mía, ¿no? Madre mía lo que me espera. Pasando por la playa allí en Port de la Selva, la gente bañándose y yo que acababa de empezar allí sudando y digo, la verdad que el calor que hacía en Cataluña fue heavy, fue heavy. Entonces, realmente lo que más me costó fue eso. Las primeras etapas, pero por el tema del calor. Ok. Gustavo, ¿y cómo tú planificabas tus dormidas? Porque otro factor común de la persona que he entrevistado es de que todo el mundo dice, me voy al GR11 en tienda de campaña. Pero ¿dónde tú la pones? Porque hay una normativa que no puedes acampar y cuando tú entras a Monte Perdido, mucho peor. Yo en mi caso, Gustavo, como yo estoy mezclando ambos, la verdad que hasta la fecha que voy por Puigcerdá, de hecho, yo empecé Mediterráneo, igual que tú, y en Lavallol hice una derecha, entonces crucé Arles-Sutec, luego me metí al refugio de Batere, de Batere me metí, subí a Cortalet, Canigó, Marialles, Costabona, Puigcerdá, Nuria, Puigcerdá, y ahí paré. Entonces, lo que te quiero decir, yo en mi caso tengo más tramos caminando en el lado francés que el catalán, que en Francia tú puedes poner tu tienda de campaña donde tú quieras, pero que en el catalán es difícil. Y una cosa que me dicen todo es que sí han tenido problemas al momento de poner la tienda, que es medio escondida, que medio no te vean, que te dicen algo, que no. ¿Cómo fue tu experiencia realmente y qué consejo tú darías al que quiera hacer el GR11 con el tema de la tienda de campaña? ¿Por qué? Y te condiciono de nuevo. Ahora en este verano, antes de hacer mi Transpirenaica, fui al lago de San Mauricio. No, perdón, verano, fue en Semana Santa. Fui al lago de San Mauricio. Y claro, yo no aguantaba y tenía que preguntarle a una fuente segura. Y yo fui un guardia de lo que están ahí en la caseta del lago San Mauricio. Y yo le pregunto, explíqueme cómo es. O sea, ¿puedo o no puedo poner la tienda? Y dice, no, si yo te veo, te multo. ¿De cuánto la multa? De 100 euros, pero si la pagas rápido, 50. Entonces yo le digo, ok, y si estoy haciendo el GR11, me agarró la noche y no llego al refugio, óyeme, por mi propia seguridad, tengo que poner la tienda. ¿Qué tú haces? Y dice, bueno, en ese caso, si estás haciendo el GR11 y especificó el GR11 y es un caso de vida o muerte, pues ahí me dice el guardia, ahí sí entra, pero no diga que yo te lo dije, ahí sí entra la ley de la pones para dormir, la quita cuando te levantas, pero intenta que no te veamos. Y me dice, pero realmente estamos más enfocados en incendios que está supervisando quién pone tienda y quién no. Me dijo en San Mauricio, ¿cuál es tu realidad? Explícame tu realidad, Gustavo. Bueno, te iba a decir que si te dijo que eran 100, pero que si pagabas rápido era 50, te traía más cuenta eso que quedarte en un refugio, ¿eh? Porque 50 euros es más barato. Vamos, que trato hecho. Cóbrame 50 y pongo la tienda. Es que te ahorra dinero. ¡No te firmo! ¡Ay, qué bueno! Bueno, la realidad es, a ver, yo llevaba una chuletilla en papel, ¿no? Con un bolígrafo pequeñito. Ahí tenía un poco la planificación, porque parte de la preparación, ¿no? Que comentaste antes, estuve mirando track y estuve viendo qué había en cada sitio en cuanto a posible alojamiento, camping. Entonces, más o menos yo llevaba todos los camping, refugios de pago libre, etcétera, que había durante toda la ruta.
Y claro, las etapas era un poco pues según surgiera, ¿no? Yo cuando empezaba el primer día sí lo hice tal cual, el segundo sí lo hice tal cual, pero ya a partir del tercer día pues ya iba retrasado respecto al planteamiento y todo, y además me parecía bien, ¿eh? O sea que iba era haciendo en el camino. Claro, iba a la mitad cuando iba por la quinta a la sexta, iba a la mitad de las 5, que se iba a la mitad de las 6 y me daba igual. O sea, yo tenía mi referencia que era en 32 días, pero tenía flexibilidad, como dije, para hacerla de 30 a 35. Entonces iba todo perfecto. Pero yo sabía cuando empezaba el día, digo, bueno, pues aquí hay un refugio libre, aquí hay un pueblo, y según me vea sobre la marcha, según vaya, porque claro, en montaña los kilómetros son muy relativos. Yo un día puedo decir, voy a llegar hasta aquí, y me di cuenta a lo mejor que hay una zona de tartera y no voy a poder llegar. Entonces tenía más o menos planificado dónde me iba a quedar. Mira, dice sí, yo hablé en la tarde con un guarda y no me puso ninguna pega para pernoctar, previa explicación de cómo estaba haciendo la HRP. Sí, un claro, poco dependerá del guarda. Sí. Claro, dependerá de quien te toque también. La verdad que la normativa es un poco confusa, ¿no? No sé, en cada sitio es una cosa distinta. Entonces yo iba con la tienda y en algunos casos pues dormía por libre, en otros dormía en camping, en otros dormía en refugios libres, dormí 2 veces en refugio guardado de pago, pero más de la mitad de las etapas la hice acampando por mi cuenta, por libre y durmiendo en refugio libre. Es decir, más de la mitad de las etapas no me costó dinero dormir, pero luego, evidentemente, me quedé en camping, me quedé en refugio guardado. Y luego una cosa que hice yo, que eso evidentemente es una elección personal, que una vez por semana, más o menos cada 200 kilómetros, pues me quedaba en un hostal o en un pueblo, en una como pensión. para darte el premio, Claro, Gustavo, claro, porque aunque en un refugio guardado incluso, pues hay camas, pero no es lo mismo que tener una habitación para ti, con un baño para ti. Claro. Entonces, una vez por semana, además lo hice más o menos, lo hice el día 7, el día 13, más o menos fue una cosa así, estimativo, casi cada 7, 8 días coincidió que me quedé eso, pues llegábamos en Salén de Gallego, por ejemplo, pues había un hostal y me quedé allí también, fue la tercera vez. Y aprovechaba también para cargar baterías de la GoPro, baterías de eso, pues el móvil, ducharme, tener un cuarto de baño para mí. Y yo lo consideraba eso, después de una semana durmiendo en el suelo, en refugios libres o la tienda de campaña y un poco pasando penuria, pues tenía un poquillo ese autopremio, ¿no? Una vez por semana duermo. Gustavo, tenía que premiarte, está muy bien. Yo te voy a Sí, contar claro. Yo te voy a contar mi experiencia, Gustavo, en ese sentido. Espérate que nada, las montañas y yo dice, un saludo a los dos desde Granada. La Transpirenaica, una de las travesías más bonitas del mundo. Gustavo, un tío duro, pero humilde con sus logros. Mira, Gustavo, no responda, no responda. Las montañas y yo, déjame decirte que yo llevo bastante tiempo hablando con Gustavo y no me había mencionado todos los logros que había tenido hasta que yo me he puesto a hacer su biografía. Cuando me he enterado que tengo un pez gordo delante de mí. Estoy pensando que que iba a entrevistar a un amigo que hace gerencia, que bueno, no, es que eres un pez gordo. O sea que las montañas y yo, créeme, es muy humilde. Porque si fuera yo, Un saludo pues, a las montañas y yo. Tiene unos vídeos chulísimos, ¿eh? Vamos, yo estaba suscrito hace tiempo a su canal y un disfrute de sus vídeos. Sí, bueno, pues mira, pues aprovecho para mandar un mensaje a Lipi, que veo que hizo la HRP, y un mensaje también a ti, las montañas y yo. Óyeme, y los invito a los dos, por favor, escríbenme, contáctenme a mi mail porque quiero entrevistarlos, ¿tá? Quiero que me den la oportunidad de entrevistarlos. Bueno, Lipi comenta, indaga un poco con Mike Capok, creo que tienes récord de la HRP. Pues te cuento, Lipi, que con Mike hace un tiempo hablé y él fue quien me orientó en la HRP. Si es Mike el inglés, con él sí, conversé. La última vez estaba en Machu Picchu, hace como un año, pero sí de quien creo que estamos hablando. Gustavo, sigo contigo. Entonces, Gustavo, vamos a la meteorología, porque yo vi que tú te llovió mucho, o sea, te vi con neblina, te vi con lluvia, pero no gotita, no, con gotaza, gordaza.
sea, ¿cómo fue tu clima y tu meteorología? Lo que no me he fijado si te cayó trueno, relámpagos también. ¿Cómo fue el clima, Gustavo? Pues mira, tormenta realmente no. Recuerdo Ok, estar en un refugio libre en Andorra, creo, y esa noche sí llovió con tormenta, pero bueno, era de madrugada, estaba en el refugio. ok. Eh, Menos mal que no te agarró una tienda de campaña. sí, sí, menos mal. Varias noches, no muchas, pero 3, 4 noches llovió mientras yo estaba durmiendo sin problema. Y luego durante el día, la verdad es que tuve suerte porque me llovió en las últimas etapas. Me llovió cerca del refugio de Guarrinza. Bueno, perdón, en el refugio de Guarrinza sí me cayó tormenta, que te he dicho yo que no muy rápido. Y ahí conocí a Sergio, un montañero vasco, y la verdad que echamos una buena tarde. Iba yo corriendo porque empezó de repente, pero a caer un tormentazo. El tormentazo venía detrás mía. Y yo digo yo, me va a pillar, pero todavía no llovía, me va a pillar y me pilló, evidentemente. Y conocí a Sergio y los dos corriendo porque estaba cayendo allí la mundial, nos metimos en una casa que no sabíamos que era el refugio de Guarrinza. Mira por dónde, que yo te he dicho antes que llevaba todo preparado, pero ese refugio en concreto no lo tenía yo en mi chuleta, ¿no? Ok. Y claro, llegamos a una casa allí cayendo la mundial y claro, la puerta se abre y bueno, esto es un refugio. Ah, pues venga, vamos a quedarnos aquí. Y ahí que nos quedamos. Entonces fue la única vez que me pilló tormenta realmente durante la ruta. Ok. El resto, bueno, aguacero, Sí, sí, por sí, sí, sí. Navarra, caía de repente en 10 minutos mucha agua, pero luego casi que salía el sol y al rato otra vez. Pero no era tormenta, era simplemente que la lluvia iba y venía, ¿no? Ok. Tormenta Gustavo, solo un día. Gustavo, hay algo que yo no te comenté ahorita, para pasar el tema, o sea, volví un poco atrás, el tema de los baños y todo eso, que tú dices que te dabas un premio de vez en cuando para bañarte. En mi tema de mi Transpirenaica, que como te comenté, voy mezclando GRP, H10 y GR11. Yo tengo una anécdota. Yo soy de República Dominicana, yo soy caribeño. Y por ende, en mi país, bueno, en medio del Caribe, hace mucho calor. Y nuestra costumbre, nuestra cultura es de bañarnos 2 veces al día, inclusive hasta 3. O sea, esa es nuestra costumbre. Inclusive ahora que vivo en Barcelona, seguimos con esa costumbre, por la noche y por la mañana. ¿Qué pasa, Gustavo? A mí me chocaba mucho, porque cuando yo empecé a diseñar mi Transpirenaica, yo decía, no, es que yo me tengo que bañar todos los días. O sea, aunque sea en un río, yo necesito, es que yo no puedo acotarme sucio, es que no puedo. Y bueno, el caso es que en el refugio de Batere se juntan todo lo que viene de Cortalets, que vienen HRP y bueno, y Lipi, que sabrá de lo que estoy hablando, viene lo que viene de Cortalets y GRP y GR10. Y el caso es que conozco ahí a una inglesa. Ella no creo que vaya a ver entrevista porque no habla español, así que como es en español, no habla español, ella solamente habla inglés, por lo que no creo que se entere. No voy a decir el nombre, pero bueno, y yo le pregunto, y yo la veía todo sucia, y yo le decía, pero, ¿y tú estás aquí en la habitación en el refugio de Batere? Y dice, no, yo tengo mi tienda de campaña. Y yo, pero mire, tú no te quieres bañar. Y dice, no, yo me bañé. Y yo, pero olía a mono, Gustavo. Y yo le decía, pero ¿cuándo te bañas? Yo estaba en Batere. Batere Batere está casi cerca de la Junquera. Vamos a llamarla así, casi cerca de la Bayol. Al igual de la Bayol, pero dirección arriba, paralela. Y yo le decía, te digo esto para que tú entiendas. Y yo, pero ¿cuándo te bañaste por el tema? Y dice, no, en Andorra. O sea, tú vienes caminando desde Andorra, tu último baño, tú no te quieres bañar. No, ya me bañé cuando llegue al mar. Y yo, qué mierda, pero como ellas son muchos. Entonces, yo tengo yo sé cómo describir. O sea, como tú dices, cuando tú vas solo, tú vas pensando y viendo muchas cosas. Y yo sé cómo es el montañero español y el montañero francés. Me ha pasado que el montañero francés saluda más, por lo menos en el sur de Francia, todo todos te van saludando. Cuando llegamos cuando cruzo en el lado de España, el montañero español, hay dos. El que es de ciudad y se ha ido a una ruta de montaña, ese no saluda. Pues el montañero de verdad, que es montañero, dice, siempre saluda. Pero ¿qué pasa? Todo del lado de España, todo lo que me pasaban por el lado, o sea, que el olor te pasa, todo olían a limpio. Y en el lado de Francia, todo olían, pero, Gustavo, yo decía, mira, qué duro.
Duro, duro. Entonces, claro, yo decía, no se dará un premio. Por eso, cuando tú decías de que no, yo me doy un premio, y que, mire, que hay que darse un premio de vez en cuando. Pero bueno, Gustavo, ya el tema del clima ya me lo comentaste, pero te quiero hacer una pregunta, Gustavo. ¿Qué parte de la ruta, ya sé cuál es tu parte más bonita, pero qué parte de la ruta, Gustavo, fue donde tú viviste alguna experiencia muy especial, donde tú, Gustavo, tuviste algún pensamiento o te vino a la luz? Por ejemplo, Gustavo, en mi caso, cuando yo hice desde el refugio de María Illes hasta el Costabona, que pasé por la plana de Guillén, eso es tan lindo que a mí esa parte me marcó. Ahí yo extrañé a mi familia, a mis hijas, a mi esposa. A ti, en tu caso, ¿qué parte de la Transpirenaica te marcó emocionalmente, sentimentalmente? Pues mira, cuando subí el collado de Añiclo, hay dos opciones. Vas por la faja de las olas o vas por Fuenblanca. Pues sí. Yo la faja de la ola la conocía de cuando hice la alta ruta de los perdidos. Ok. Cuando te comenté que la hice en sentido contrario, que bajé Sí. Pineta, tiré por la faja de la ola. ¿Es tan Entonces peligrosa, tenía... Gustavo, la faja de la sola, como se ve en los videos? No, realmente, a ver, peligrosa no. Hay unas cadenas para agarrarte, pero... A ver, Ok. el tema del peligro también es relativo en montaña, ¿eh? Que yo te puedo decir no y te puede encontrar alguien que de repente está allí que se queda bloqueado y te dice Bueno, no puedo, ¿no? Gustavo, Entonces, Gustavo, que me no imagino es que yo pasar no la esa, veo peligrosa. Gustavo, yo me imagino que pasar esa ruta, esa paja de la sola, con tu mochila que pesa, no debe ser lo mismo que tú pasarla con una mochila ligera. También eso imagino que influirá, ¿verdad? Claro, pero cuando la alta ruta iba también con Bueno, peso claro, similar sí, tienes al que razón. llevaba en esta, Sí, sí, eso sí, sí, recomendable hacerla con buen tiempo, ¿vale? Oye, con mal claro. tiempo, pues meterse por allí sí puede ser peligroso, claro. Yo te Sí, hablo de sí, sí, hacerla en sí. circunstancias normales. Pero lo que te decía, cuando llegué al Collado de Añisco tenía la opción faja de las olas que ya conocía o la Fuenblanca. Entonces, Ok, haciendo el GR, ¿no? Y tiré por la Fuenblanca porque dije, esta zona no la conozco, prefiero una zona nueva que no haya visto, ¿no? Que volver a ok, tirar por la faja de la ola en sentido contrario, como la hice, ¿no? ok. Y la zona de la Fuenblanca a mí especialmente me gustó por dos cosas. Primero, porque recuerdo que a poco de empezar a bajar me encontré con dos montañeros franceses, estuve hablando con ellos un poco, pero fue las últimas personas que vi hasta las 9 de la mañana del día siguiente, es Ok, decir, no me encontré a nadie. Entonces, desde las 2 y pico de la tarde hasta las 9 de la mañana del día siguiente, estuve absolutamente solo. Esa etapa me gustó especialmente por eso, porque tantas horas sin ver a nadie, yo claro. decía, qué pasada, es que no hay nadie por aquí, habrán tirado todos por la otra, ¿no? Por la faja de Sí, las sí, olas, sí, ¿no? sí. Entonces recuerdo que llegué allí, la zona de más, hay como unas pozas, me metí dentro a refrescar los Oh, qué cuádriceps, que los tenía también bonito. un poco machacados, ¿no? De la subida. Y yo me vi allí también aquello, tantas horas sin ver a nadie, atardeciendo. Claro. Luego por la noche recuerdo que me salí fuera porque hacía calor y hice vivac. Me puse a ver las estrellas que estaba al cielo, creo que no Qué había luna. bonito, qué Vi una bonito. estrella fugaz que en el vídeo lo comento, digo que no es la primera estrella fugaz que veo en mi vida, como es lógico, pero esta me ha gustado Qué especialmente más que otras que he bonito, qué visto, ¿no? bonito, qué Entonces bonito. yo me vi allí, que además llevaba ya también un montón de días de ruta, que ya digamos que tenía el cuerpo hecho, y yo decía, esto es un privilegio, o sea, lo que yo estoy Claro, viviendo aquí en Fuenblanca, esto es un privilegio, es que no se me ocurre otra palabra, ¿no? Entonces recuerdo especialmente Fuenblanca que me gustó muchísimo ese día. Y qué luego al bonito. día siguiente me encontré con el efecto contrario, que fue llegar a Gori, subí de Fuenblanca a Gori, bajé a la cola de caballo y de repente entré en Ordesa y Perdón, bueno, perdón, perdón, perdón. Pero ¿cómo llegaste a cola de caballo? ¿Por las clavijas o por el camino normal? por el camino normal, Ok, no fue por las clavijas, ¿vale? Bajé de ok, Gori a la cola de caballo. ok. Y claro, yo venía un poco de haber tenido una especie, como te lo digo, no etapa mística, ¿no? Pero de haber estado tan a gusto en Fuenblanca, viendo atardecer, viendo Sí, amanecer. Además, me acuerdo cuando estaba atardeciendo que me tumbé, escuché un jabalí que estaba allí dando un grito, me incorporé, no sé qué animales eran, no sé, ciervos no, pero ¿cómo se llama? Corzos, ¿no? los cuernitos pequeños para atrás. Sí, corzos será. Izar, sí, los Entonces, izars. a lo lejos había como una familia de 5 o 6 ahí jugando entre ellos y yo decía, joder, la Fuenblanca, esto es idílico, ¿no?
Y claro, al día siguiente sí que esto da un poco en shock porque después de ese tapón, como yo digo, de la Fuenblanca, que bien me lo pasé y qué feliz fui en la Fuenblanca, ¿no? De disfrute máximo. Y me encuentro que bajo a la cola de caballo y claro, hago un sentido contrario ya, alejándome de la cola de caballo, dejándola atrás y cientos de personas en sentido contrario de la parte de las lanzaderas que hay. Sí. Y fue un poco como que yo decía, ¿cómo pude estar yo ayer tantas horas sin ver a nadie y ahora de repente me estoy cruzando aquí con cientos de personas que tienen todo el derecho del mundo, igual que yo, por supuestísimo, a estar allí, ¿eh? Es verdad. Pero me chocó un poco el pasar del aislamiento total a eso, a cruzarme con tanta gente. Y me llamó la atención lo que has comentado antes de los olores, porque de repente me acuerdo que me cruzaba con la gente y la gente me olía, todo el mundo me olía muy bien. A lo mejor yo olía mal, seguro, y a geles, a perfumes, a cosas, y yo decía, joder, qué bien huele la gente, ¿no? Era unos olores ahí a colonia, no sé, muy raros, ¿no? Gustavo, yo te lo juro, Gustavo. Yo cuando me metí, salí del lado de Francia, que fue la etapa del María Illes al Costabona. Oye, cada vez que yo me metí a Francia, al lado de España, y me pasaba alguien, ya sea hombre o mujer, yo dije, qué mierda, qué bien. Mierda, qué bien. O sea, como olían a detergente. Digo, Sí, olía. O sea, esto no tiene precio. O sea, oler a detergente cuando tú tienes una semana oliendo mal olor bajo el brazo es muy duro. Que a mí no me gustaba, ¿eh? O sea, yo prefería que no oliera nada, pero me llamaba la atención unos olores muy fuertes. No sé si es que tenía el olfato agudizado después de tantos días, no lo sé. También es verdad que llevaba muchos días sin cruzarme con grupos de personas. A ver, que en los refugios hay gente y tal, pero era tanta que de repente me llamó la atención los olores, ¿no? Sobre todo a limpio, ¿no? A perfumes, a colonia, que decía, este tío ha dormido en su casa hasta mañana seguro, en el hotel, se ha duchado y tal. Y bueno, las circunstancias son distintas a las mías, ¿no? Que vengo aquí de la Fuenblanca y no sé cuándo fue el último día que me duché, porque lo que tú has comentado antes de la ducha, pues yo me tiraba también eso, 4 días sin ducharme, me iba haciendo en los ríos y tal, pero ducha con jabón. Sí, claro. No puedes hacerlo todos los días, ¿eh? O sea que si tú quieres ducharte 2 días en la Transpirenaica, 2 días, despídete, es que es imposible, ¿eh? Va un pastón. Mira, Lipi pregunta, ¿has sufrido muscular y articularmente? Seguro que sí. ¿Cómo lo gestionaste? Claro, pues mira, muy buena pregunta, Lipi, sí. A ver, he estado cargado, resentido al día siguiente de dolerme todo muscularmente, pero sufrido no, sufrido habría sido lesionarme. Y era algo que yo quería evitar a toda costa porque, bueno, me habría arruinado la ruta. Y era algo que también está relacionado con lo que comentaba al principio en cuanto a bajar un poco el pistón y tomármelo con relativa tranquilidad. Yo al final la hice en 31 días. Si lo hubiera metido más caña. Muy buen récord, ¿eh? Está bien, vamos, que considero que está muy bien. Además, es un mes exacto, que me gustó terminarla en 31, ¿no? Y si lo hubiera metido caña, pues habría arañado a lo mejor, no lo sé, 3 días, 4, tampoco, no lo sé. Pero una de las cosas que quería evitar precisamente, y por eso bajé el pistón, era en convertirlo en algo como las carreras y tal, de forzar. Y tener lo que ha comentado ella, sufrimiento articular o lesión y llegar al Cabo de Iguer cojeando. Entonces, realmente no me he lesionado y llegué al Cabo de Iguer el día que tocaba, pero si me hubieran faltado 4 días más para llegar, habría llegado igualmente porque me encontraba perfectamente. Cansado, reventado, hecho polvo, muy delgado, pero físicamente podía haber seguido. O sea, que contento con haber llegado así. Hablando de eso, hay un tema que la gente da por sentado y le saludo a mi amigo el Javish, con quien tuve el privilegio de compartir una linda infancia y con quien fuimos al Canigó en el 10 de junio. Javi, te mando un abrazo muy grande. Tú sabes que mucha gente da por sentado el tema de la comida. Tú dijiste, no, me faltaba meter el agua y la comida. Sí, pero ¿qué tú comiste? O sea, ¿cómo tú te montabas tu comida? Porque llevar la bombona de gas, el camping gas o como lo que tú quieras, más la comida deshidratada, que ya de por sí es bastante cara, pero para el desayuno, comida y cena de varios días, aparte de lo costoso que es, pesa mucho. ¿Qué tú comías? ¿Cómo tú distribuías la comida?
Pues mira, yo pasé mucha hambre, la verdad, ¿para qué te voy a engañar? Perdí 7 kilos en la Transpirenaica, ¿vale? Eso para que te haga una idea, 7 kilos en 4 semanas, pues a kilo y pico por semana. Entonces, bueno, la comida yo la planificaba en el día en el que estaba y al día siguiente. Quizás como mucho podía llegar a 2 días vista, pero en mi caso el planteamiento, me imagino que es como lo hace todo el mundo, uno no lleva comida para una semana ni para 10 días porque entonces se te va de peso, ¿no? Sí, Entonces, bueno, yo en los pueblos comía lo que podía, pues bocadillo, entraba en un bar, ahí sí comía en condiciones, o entraba en un supermercado, pues compraba una barra de pan y un poco de embutido y me sentaba en la puerta y me hacía un bocadillo de la barra prácticamente y me lo comía. Pero lo que llevaba en la mochila de comer, llevaba el camping gas, llevaba unos sobres de sopa, un poco para comer caliente en un momento dado, pero vamos, la sopa realmente no es algo que te quite el hambre, es agua No, prácticamente. nivel. Claro, entonces llevaba eso, llevaba pan de molde, que pesa poco, llevaba fuet, que también lo puedes tener ahí varios días, que el fuet no se pone malo, llevaba galletas y llevaba frutos secos, que compraba al supermercado, los mini paquetitos y luego una cosa que me resultó muy útil, que eso la descubrí en el Camino de Santiago, venden, sobre todo por el norte, no sé, a lo mejor lo venden por aquí, pero venden unos tubitos de leche condensada. Sé Y cuáles son. Aquí yo no, en Barcelona no lo he visto, pero sí sé cuáles son, sé cuáles son. claro, porque los botes estos o los tubos grandes de 400 y pico gramos, eso sí lo he visto yo también aquí, eso están en todos lados, pero yo no quería llevar 400 gramos de leche condensada, me parecía mucho peso. Claro. Pero sí que vi el formato en tubos, ¿no? Entonces llevaba un tubo o dos y iba dándole, pues eso, lingotazos de leche condensada, que es un chute de glucosa fantástico. Sí, Antes de subir a Pineta, pues le metí un chute de leche condensada y para arriba que tiré, ¿no? Y prácticamente mi alimentación cuando no estaba en pueblos, es decir, en tienda de campaña, en sí. refugio, pues era un poco eso que te digo, que pasaba hambre, porque me hacía una sopa, por ejemplo, por la noche. Y ahora decía, venga, 2 bocados de fuet, una rebanada de pan de molde, junto con la sopa, y ahora el postre. Me quedan 8 galletas. Bueno, pues a ver, 4 para ahora y 4 para mañana el desayuno. 4 galletas y leche condensada, voy por la mitad, un chupito de leche condensada. Esa era mi cena, por ejemplo, o mi almuerzo. Me quedaba bien en el momento, pero realmente tardaba poco tiempo en tener hambre, porque el consumo calórico, yo todos los días miraba el Garmin y me daba una media de 4.000, 5.000 calorías gastadas en total, ¿no? Junto con la actividad, es decir, desde que me levanto hasta que me acuesto. Y yo no ingería todos los días 4.000 calorías, vamos, ni de lejos. Gustavo, a mí me pasó eso en mi Transpirenaica también. Yo quemé, un día quemé 7.000 calorías. Bueno, esa misma que estoy diciendo, el Costabona a Nuria, fueron 7.000 calorías. Y mira, o sea, yo necesitaba comer, pero mucho, mucho, Claro. mucho, porque si no, me daba la hipoglucemia. Y Javi, que está aquí viéndonos, Javi, gracias por tu consejo, fue quien me dijo, a tu agua, métele electrolito. Oye, desde que le metió electrolito a mi agua de mi Camelback, nunca más me ha vuelto a dar hipoglucemia. Ajá. Mira, Gustavo, estamos llegando a la parte final de la entrevista, porque no la quiero hacer muy larga, porque si no, entonces la gente no lo ve. Y es tan chula que no quiero dañarla que sea muy larga. Pero hay una pregunta, Gustavo, que nadie pregunta. Yo no le he visto que nadie la pregunte a nadie en internet, pero es que yo te tengo que hacer porque, coño, es una jodida pregunta que es real y nadie habla de eso. Gustavo, vamos a hablar de esta situación. Yo viví, y te voy a hablar mi ejemplo yo para que te sientas libre y no te sientas cohibido, pero ¿qué a mí me pasó en mi Transpirenaica? Pues mira, resulta que yo llegué sin narga. Llegué la raja, la línea entre los dos cachetes de nalga en carne viva, o sea, en Ajá. carne viva. Eso Pero no pasa a solo veces, eso, ¿eh? pero no solo eso, no. Lo que Javi me va a entender porque es dominicano como yo, lo que él nie, que ni vagina, como ni testículo, ni ano, ni vagina, ni ano. O sea, lo que esa parte del nie, destrozados en carne propia. ¿Por qué? Porque cuando yo iba al baño, usaba mi palita, hacia el agujero, lo que tú quieras, pero me limpiaba con baby wipes. Pero claro, o sea, no higiénico del todo. Y como llegué a Barcelona, y eso que nada más tuve, ¿qué? 7 días, yo llegué en carne viva.
O sea, y mira que yo me puse el del Decathlon, que como una silicona, me puse vaselina. Óyeme, o sea, yo digo, mire, este es un tema que nadie habla y es real. Y yo usaba licra, yo usaba malla, y claro, parecía un kipe. Tú en malla tienes que verme para un kipe. Pero bueno, Gustavo, ¿cómo tú manejaste ese tema? Explícamelo. Pues mira, esto también es que es algo que suelo hacer también en las carreras, ¿no? Cuando son carreras que estás 2 días, Sí, que son liados largas. en la faena, es echarte vaselina en todas las zonas en las que puedes tener rozaduras. Y realmente, gracias a un poquito de vaselina, pues vamos, que no he tenido problemas. Así como lo he hecho. Lo que Llevaba, pasa, vamos, un botecito pequeño. Entonces, ese botecito sí, pequeño, lógicamente, no da para todos los días. Yo empecé los primeros días porque me echaba vaselina, pues en todas las zonas en las que podía haber rozaduras, incluidos hombros por tema de mochila. Pero a medida que pasaban los días, sí, no sé si por olvido, hubo un día, 2 días que no me eché vaselina, vi que no pasaba nada y al final sí. volví con el botecillo de vaselina que Ok, estaba por la mitad y ni siquiera lo ok, gasté. O sea, ok. que me eché los primeros días y ya está. Y el resto bien y no me ha hecho falta. Ok, 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 ok. Pero perfecto. Gustavo, me quedan dos preguntas para concluir esta entrevista. Una que parece medio de broma y otra ya que de por sí que es muy bonita y con esa despedimos. Dame usted una pregunta, Gustavo. ¿Tú tuviste alguna actividad paranormal en el GR11? Pues No me bueno, responda. Mira, no, oye, te voy a usar contigo una técnica que me ha funcionado con todo lo que yo he entrevistado. Que al principio todos me dicen de que no. Y cuando yo empiezo a decir lo que han dicho los demás, bueno, puede ser aquel día y empiezo a decirte, Gustavo. ¿Te acuerdas que además me quedan dos preguntas? Esta y la otra, ¿eh? Ya, o sea, que no te apures, que no va a ser muy nada, largo. no, sí, sí, vamos que sin problema, que estoy a gusto, Ok. estamos aquí charlando, vamos, que no tengo Bueno, prisa. bueno, ok, ok, ok. Pues mira, Gustavo, yo te voy a empezar diciendo, uno de mis entrevistados, que no voy a mencionar el nombre, que la entrevista está ahí, ella es una escritora, ella es una escritora reconocida y que entrevisté aquí en mi canal, ahí está el video, y ella me dice, mira, yo estaba por 7 casas, estábamos en una tienda de campaña, y andábamos mi amiga y yo, eran como las 2 de la mañana, o sea, estábamos por 7 casas, por el Costa Bona. O sea, no había construcción de nada. Y como a las 2 de la mañana, oímos una pala y nos levantamos diciendo, pero ¿quién está con una pala a las 2 de la mañana? Y dije, bueno, por lo mejor será algún payés que debe estar algo de la vaca, qué sé yo. Y durmieron. Pero estaban oyendo y tiraban. Y concentraron en la siguiente, nada. Sigo. La gente de Travesía Pirenaica, que los entrevisté, y ahí está mi canal, ahí está mi canal de entrevista, resulta, Gustavo, que en esa entrevista yo le pregunto al fundador y le digo, ¿tú has tenido alguna experiencia? No, no, nada, nada. Y cuando lo llevo, me dice, bueno, mira, sí, una vez estábamos bajando de un collado, no me acuerdo cuál, ahí está la entrevista, y éramos 5, y vemos un espectro. Vemos el espectro entre nosotros, y yo digo, era de noche, le había cogido la noche haciendo el GR11. Y yo digo, pero lo estamos viendo. Y dice, nosotros sí, a correr. Y eso les pasó. Entrevisté aquí a la directora de la carrera de no sé qué cosa de la Universidad de Salzburgo en Austria. Ahí está la entrevista. Y yo le hago la pregunta y me dice que no. Hasta que una me dice, bueno, Jordi, sé que esta pregunta en vivo y que me van a ver mucha gente, pero te voy a contar lo que me pasó. Esto fue en Noruega, no fue haciendo el GR11. Resulta que ella estaba en una haciendo senderismo ella sola, un trekking de varios días, y en Noruega llegó una niebla. Ella salió de su tienda de campaña a hacer pipí y cuando se volteó, con todo el que tenía el foco y dio 2 pasos, la niebla la tendencia que no veía la tienda hasta que la encuentra. Y no pasan ni 15 minutos cuando hay unos cánticos vikingos. Y claro, es muy cómico. Tú ves ella hablando, porque ya me dice en la entrevista, Jordi, I know that a lot of people will see me, but this is the truth. Porque es una persona importante. Y sí que van a pensar que estoy loca, pero es la verdad. Y tú te das cuenta que en esta montaña de Noruega, pues oyeron el canto vikingo y decía, pues yo estoy sola aquí. Ni canto vikingo, ni canto vikingo. Y salía con su foco y no encontró nada. Y al día siguiente, pues, porque ella pensaba, bueno, a lo mejor alguien habrá acampado cerca de mí. Y se trató de intentar y no vio nadie. ¿Qué más te cuento? Mira, con Javi me pasó algo, con una persona que yo entrevisté
en mi canal. Con Javi fuimos el 10 de junio al Pico Canigó. Tú sabes que en la chimenea, Gustavo, del Pico Canigó se han matado, que yo sepa, 3 personas. Una primero fue un inglés, resbaló y se cayó. La otra fue una pareja de catalanes que cayeron al vacío y murieron. Deben haber más, pero sé que 3 son seguras. Murió un inglés, ¿verdad? Ok. ¿Qué pasa? Que hace como un mes entrevisté en mi canal a una pareja que lo voy a entrevistar de nuevo, que se llama Natural Park Projects, y ahí está esa entrevista. Y yo sé que ella él comentaba que cuando empezó a subir la chimenea del Canigó, se quedó petrificado, no se podía mover. Y la esposa le decía, muévete, muévete, que me caigo. O sea, esto es peligroso. Y le dice, yo no sé cómo, apareció un chico que fue quien me dio la fuerza de seguir y me dio la mano para que yo me moviera. Y yo no sé cómo el chico llegó ahí. Yo no sé después dónde se metió. Claro, porque la chimenea del Canigó es un pasillo lleno de roca que no de que me aparecí de la nada. O sea, no, hay que llegar ahí por donde hay un solo canal. Y dice, yo no sé cómo llegó, no tengo ni idea, pero sucedió. Y bueno, y como dice, todos mis invitados, todos, bueno, el último, que lo entrevistaré pronto, en el refugio de Balneo, refugio de, como una hojalata, Vallao, el refugio de Vallao. Pues mira, me dice lo que pasó, me dice, lo tengo grabado y en la entrevista lo voy a poner, que lo voy a entrevistar en diciembre a él, a James. James me cuenta, el refugio de Vallao, para el que no lo conoce, cuando tú entras a las camas, tú tienes la puerta con unas ventanitas de cristal. Sí, y luego, dormí ahí. Dormiste ahí. Bueno, pues tú sabes que cuando tú pasas la puerta de cristal para bajar afuera y irte, tienes que bajar una escalerita. Entonces me dice, de noche, Jordi, yo estaba acostado en la cama viendo para afuera la luna, que era muy bonita, y yo veo que la cara, una figura de un humano que cruza la ventana, pero no en dirección a la escalera, no, sino cruza como atravesando la escalera. O sea, que todavía es más difícil. Y dice, claro, yo no pegué noche en ese, no pegué noche esa noche. Entonces, te he hecho un preámbulo, Gustavo. ¿Qué experiencia tú tienes? Si no viste algo, sentiste. Bueno, mira, en el refugio de Vallao en concreto yo no tuve ninguna experiencia. Ahí era donde me dolía la barriga, en el refugio de Vallao, no se me olvida. Esa fue mi experiencia en Vallao. Mira, experiencia realmente ninguna, pero sí dormí en un sitio que de haber tenido que tener una experiencia habría sido allí, que fue en una especie de pueblo abandonado que se llama Bordas de Nibrós o algo así, que yo llegué allí y yo dije, aquí me quedo, vamos, porque me pareció el sitio chulísimo, ¿eh? Vamos, un sitio de Iker Jiménez. Y además era final de etapa, eran las 6, las 7 de la tarde, las 8, y ya había tenido bastante por ese día. Y lo vi, estuve dando una vuelta, a ver si entre las calles pues podía acampar, pero realmente no había una zona y hay un río justo al lado. Y dije, pues aquí me quedo, al lado del río, escuchando el sonido del agua. Y ahí dormí, vamos, en un sitio súper chulo, ¿eh? Porque el que no lo conozca, que busque Bordas de Nibrós y eso es un pueblo abandonado, ¿no? No sé si es un antiguo pueblo de pastores o no. Dime, ¿cómo se llama? Bordas, o se escribe Bordes, es en francés, que yo francés ni idea. Bordes de Nibrós o algo así. Ahí está, ese. Ok, aquí está. Bordes Nibrós. Vale, y si buscas fotos del sitio, bueno, son unas cabañas que están en ruinas, o sea, es un pueblo abandonado, ¿no? Y es una pasada, vamos, ese sitio es una pasada. Y bueno, de haber pasado algo, tenía que haber sido ahí, porque... Pero vamos, que no pasó nada, que ahí dormí yo perfecto, al lado del río. Pero fue el único sitio así un poquito que yo pensé en cuanto a tema de, joder, este sitio da un poco de cosa, ¿no? Da un poco de yuyu. Sí, da un poco de yuyu, ¿no? Bordes de Nibrós, ¿no? Y si lo buscas en internet, pues verás la pinta que tiene. Ya te digo, son casas que están en ruinas. Es un antiguo pueblo de pastores, creo, abandonado. Y bueno, ahí me quedé al lado del río más feliz que nada. Vamos, que realmente no me pasó nada, que no tuve ninguna experiencia paranormal, vamos. Para mí la experiencia paranormal fue cuando, ya te digo, por el cañón de Ordesa, cuando me cruzaba con tantas personas, eso a mí me dejó más en shock que haber visto un fantasma. Qué bueno, yo me imagino. Bueno, Gustavo, para despedir esta entrevista, ¿qué mensaje tú le darías a todas esas personas que quieren aventurarse al GR11 y no se animan por la distancia,
por la soledad, por el peligro. ¿Qué consejo tú le darías al final? ¿Y qué has aprendido? Porque de todo se aprende. ¿Qué has aprendido de esta aventura? Pues mira, a ver, aprendizaje principalmente el que te he dicho antes de ser capaz de bajar el ritmo y de disfrutar, de pararme y de no ir siempre a piñón, ¿no? Que vengo del tema de las carreras y es un poco eso, siempre ir mirando el reloj y tal. Entonces, está bien que uno tarde lo que sea. Hubo un chaval que me dio un consejo muy útil mi primer día, que él estaba terminando y le dije, oye, dame un consejo de veterano, ¿no? Ya que tú estás terminando. Y recuerdo que me dijo, mira, haz tu Transpirenaica. Eso significa, haz lo que te apetezca. Y realmente durante la Transpirenaica lo experimenté, porque había gente que la estaba haciendo por tramos. Había gente que la estaba haciendo en 2 partes. Algunos en 40 y pico días, otros en 20 y algo, en menos tiempo que yo. Hay filosofías de, pues yo no voy a pagar por dormir, otro, pues yo me voy a quedar toda la vez que pueda en un hostal. Entonces, realmente lo que aprendí es que si para ti está bien, ya está bien. No tienes que hacerlo de una determinada manera porque los demás lo hagan así, ni más lento, ni más rápido. Claro. Hazlo como te apetezca y sobre todo disfruta, porque no sirve de nada llegar al final por haberte metido más caña de la cuenta y llegar como yo no quería con una tendinitis o algo y decir, pero he llegado. Para mí llegar con una tendinitis no era válido. No, Tienes que totalmente. llegar bien entero y disfrutando. Eso sería el consejo que yo le daría a alguien. Y sobre todo el tema de que es aplicable también no solo a la Transpirenaica, sino a cualquier ruta o cualquier cosa, ¿no? Que era un poco lo que yo me lanzó a hacer, lo que es hazlo, no te quedes pensando en me gustaría haberlo hecho, que yo creo que una de las peores cosas que puede pasar es quedarse y decir cuando uno sea viejo, Easy, pues eso, pues easy. me habría gustado y que alguien te diga, bueno, ¿y por qué no lo hiciste, no? Si podías hacerlo, claro, si no puedes hacerlo, pues la pregunta se responde sola, ¿no? Pero Claro. si tienes la ocasión de hacerlo, pues no te lo pienses y hazlo, que es un poco lo que yo dije. Voy este año, se dan las circunstancias, tengo el mes de agosto entero y voy a por ello. O sea, lo intento, por lo menos lo intento. Pero no me voy a quedar con la cosa de me habría gustado, me habría gustado. Entonces, que si alguien quiere hacer algo, que se lance a hacerlo, ¿eh? Ese es el Claro. consejo No, principal. claro, eso mismo, para que nunca te quede. Y yo te puedo decir que es una experiencia muy bonita. Yo que la estoy haciendo por etapas, porque no me puedo desaparecer 60 días de mi casa, te puedo decir que es una experiencia muy, muy bonita. Gustavo, con esta parte terminamos. Yo invito a todo el mundo a que puedan seguirte en tu canal de YouTube, que es Gustavo Wikiloco. Gustavo tiene en su playlist, él va colocando aquí todos los capítulos de su Transpirenaica. Los invito porque son muy bonitos. Tengo que decir que no son un tostón de ver, porque hay videos de gente que ve, Gustavo, y mira que a mí me apasiona, ¿eh? Y los tuyos no, los tuyos son súper chulos, son dinámicos, mantienes a la audiencia activa, o sea que yo los invito a todos a que vayan a verlo. Con esto No, terminamos gracias. ya la entrevista, pero hay una, Gustavo, hay una que yo tengo que preguntarte, que te la empecé, con la que empecé, con la que termino. Gustavo, ¿cómo tú le dices a tu esposa, mi amor, me voy a desaparecer por 30 días? Y después, que me voy a desaparecer por 10. No, pero ahora por 15. O sea, ¿qué te dice ella? Porque el momento que o sea, no es tan fácil, Gustavo, no es verdad, no me lo creo. Mira, la verdad que soy un privilegiado, ¿eh? Porque es que nunca me pone pegas a nada de esto. Y la de la Transpirenaica, pues ha sido la vez que más me he ausentado de casa, ¿no? Y yo la única pega que le veía a la Transpirenaica realmente era irme tanto tiempo. Claro, Y claro. recuerdo que las primeras palabras que me dijo cuando se lo comenté, digo, mira, estoy pensando en hacer esto, y fue directamente, me dijo, qué guay. O sea, qué guay, como qué ruta más chula, ¿no? Eso fue lo primero. Y yo seguí dando argumentos porque voy a cumplir 50, porque rollo lo que te he dicho antes, ¿no? Porque en la Sí. vida uno no se puede quedar con ganas de hacer cosas y tal. Y me dijo, sí, que la haga, vamos, que entonces el empujón final realmente me lo dio ella, vamos, que
pega cero, ¿eh? Ya me han preguntado otras veces, ¿pero cómo lo has hecho? Pues se lo dije y me dijo que ok, que adelante, porque es una cosa también especial. Yo no me estoy yendo un mes ahora, un mes mañana. Es una cosa también, bueno, la Transpirenaica, no digo nunca más la voy a hacer, pero bueno, ha surgido este año así, ¿no? Tampoco pasa nada. No son tantos días, ¿no? Qué bueno, Gustavo. Bueno, Gustavo, pues mira, con esto te dije que era la última, pero la última sí va a ser esta. Y es, yo te voy a volver a hacer una invitación más adelante, Gustavo, ya para el año que viene, para que hablemos de cómo fue tu experiencia en el Mont Blanc, cómo fue, Sin problema. o sea que tú me tienes que públicamente aceptar otra invitación cuando te vuelva a hablar, Gustavo, ¿verdad? Vamos, Sí. la acepto las veces que quieras, Jordi. Es un placer estar aquí, ya te digo, para mí, que yo me ponía vídeos tuyos de fondo mientras estaba preparando la ruta, me ponía ahí en modo podcast, ¿no? Cuando tú entrevistabas a otros que la han hecho, y el verme aquí al final, que me estás entrevistando a mí también, pues yo encantado, la verdad, ¿no? Y para mí también es emocionante estar aquí, o sea que te lo Qué agradezco, ¿eh? bonito, Gustavo. Qué bonito. Tú ves, para que después mis hijas me digan que nadie ve mi canal. Te lo dije antes, dile que yo te veo, por lo menos uno. Yo se lo dije. Y a mi esposa se lo dije también. ¿Qué? Sí, bueno, Soy influencer, siempre soy digo, aunque youtuber. le sirva a alguien, esto es igual que los vídeos que yo hago, ¿no? Que lo ven 3 gatos, pero mira, con que le sirva a alguien, yo me parece que es un poco la forma de devolverle a la gente lo mismo que ellos me han dado a mí. Es decir, yo veo Wikiloc y gracias a las rutas de otros hago las mías. Veo vídeos, gracias a los vídeos de otros. Entonces, al final, un poco lo mínimo que puedo hacer, pues te pongo yo mi vídeo, te pongo mi ruta y si le sirve a alguien o le distrae, bienvenido sea. Ese es el motivo de compartir, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo pienso como tú, Gustavo. Yo entiendo que cuando uno tiene una pasión, Gustavo, y tú tienes, o sea, cuando tienes una pasión, tú haces esos videos porque tú quieres transmitir lo que los otros vean. Mira, mis hijas me dicen mucho, es claro, porque los youtubers que ven mis hijas, Gustavo, pues tienen 12, 13 millones de seguidores, 60 millones de seguidores. Y claro, son videos de adolescentes, de jóvenes. Entonces, claro, mis hijas me dicen, papi, es que a nadie le interesa ver videos de senderismo. Y yo le digo que sí, mi amor, claro que sí. Me dice, no, papi, tú no ves que nadie quiere verlo. Y bueno, o sea que sí, Gustavo, sigue haciendo tus videos porque te digo yo que están muy chulos. Yo que lo he ido viendo, me tienes enganchado de la serie por donde tú pasas. Claro, me siento identificado porque lo viví también. O sea que también va doble. Y yo quiero compartir contigo, hay un video, Gustavo, que con relación a ese de que veo mi video y que no lo ve nadie. Hay un TikTok que yo vi que quiero compartir contigo que a mí me llegó al corazón también. Me gustaba ver cómo puedo ponerlo y ojalá que se oiga el audio. En mi cuenta de TikTok es que lo tengo y es este audio, que ojalá que se oiga. ¿Y tú por qué subes tantos videos si mucha gente no los ve? ¿Sabías que el pájaro canta de corazón, aunque no tenga público? ¿Se oyó el audio? Sí, se escuchó, vamos, yo lo he escuchado. Gustavo, eso así, Gustavo. Sigue haciendo los videos que, óyeme, que los disfrutamos. Claro, las cosas hay que hacerlas para uno mismo y si le gusta a los demás, bienvenido sea, pero y bueno, lo del número de seguidores de los que tienen millones, no sé qué, no es importante, no sé, a mucha gente le gustan cosas, hay conciertos de gente que a mí no me gusta nada y está lleno, ¿no? Entonces, bueno, que a la gente le guste una cosa no significa que sea necesariamente bueno. Gustavo, cuando yo pongo un video nuevo que hago en mi canal y siento a mi familia para que lo vean, o sea, todo el que te ve en este video, eso es lo que yo, cuando hago un video que lo cuelgo, yo le digo a mi esposa y a mis dos hijas, síguense, vamos a ver el video de papá. Y mis hijas me cogen, le dan a pausa. Todo eso falta. De que, vamos, pero tú ni siquiera sabes de qué va el video. Es lo mismo que el otro. Son todo lo mismo. Otra vez montaña y piedras y... Claro, es que al final eso que lo tiene que ver personas que realmente le interese, ¿no? Porque yo lo entiendo, no es como si me pone un vídeo de un tema que no me interesa, es que al minuto estoy ya pensando en otra cosa, ¿no? Es verdad. Ay, qué bueno. Mira, Gustavo, el Javi dice, Gustavo, apúntate un seguidor más por aquí. Muchas gracias. Tiene un seguidor más en tu canal. Mira, Gustavo, las montañas, ellos dicen, me gusta la reflexión de Gustavo de devolver lo que recibes frente a lo que generalmente busca la gente, de lucirse y sentirse especial.
una especie de gran hermano en la naturaleza. Gracias a los dos. Gracias a ti, las montañas y yo, por unirte y por verlo y pasar este buen momento. Nada, gracias por la reflexión. Yo lo que sí quería puntualizar el tema de los vídeos. Bueno, intento que no sean muy largos, ¿no? Entre 5 y 10 minutos, que por eso lo estoy sacando por entregas, ¿no? Voy a intentar darle un poco de caña porque si no la Transpirenaica nos vamos a plantar el verano que viene y todavía estoy subiendo etapas, ¿no? Entonces tampoco es plan, ¿no? Pero que se me vea a mí un poco hablando, contando un poco pues cómo me va en ese día y tal, pero que se vean paisajes también, ¿no? Porque a mí personalmente estoy haciendo el vídeo que a mí me gustaría ver, es decir, veo un poco lo que el tío está viviendo, pero veo un poco de paisaje, pero no enfocarme todo el rato yo hablando, ¿no? Que respeto a quien lo haga, pero que da igual que esté en Pirineo o que esté en el Himalaya, al final tú lo único que estás viendo es la cara de esa persona y no ves lo que hay alrededor, ¿no? Y entonces, se va perdiendo la esencia, es verdad. Claro, busca un equilibrio entre hablar, pero tampoco divagar ahí, que sea una cosa... Claro. Y que se vean los paisajes también un poco, porque es lo que yo querría ver si voy a hacer la Transpirenaica, hacerme un poco una idea de lo que hay, claro. O sea, quiero ver cómo es el collado, quiero ver... Y simplemente así lo estoy haciendo, pero es lo que te decía antes, Jordi, con que le guste a uno es suficiente. Si luego encima hay más gente que te dice, oye, me ha gustado, pues bueno, a todos nos gustan los halagos y decir, oye, pues te agradezco que... Pero que si no hay halagos, pues tú sigue con tu canal y haciéndolo como te da la gana hasta que te apetezca. Y el día que te canse, pues ya no subo más vídeos y ya te se acabó. Es verdad. Pues mira, Gustavo, tú tienes, mira lo que dijo las montañas y yo, mira lo que dijo el Javi. O sea, que si no hubiesen dicho nada. Se quedan callados y nada. Agradezco todos los comentarios positivos, la verdad. Pues un abrazo a todos. Quédate conmigo, Gustavo. Un abrazo a todos los que están aquí. Gracias a todos por vernos. Gracias por compartir con nosotros este momento. Los espero en mi próxima entrevista, que va a ser acerca del preparacionismo con un teniente coronel del Ejército Español. Vamos a hablar de cómo nos preparamos para catástrofes, supervivencia. Va a ser muy chulo, así que nos vemos en la próxima. Gustavo, quédate conmigo aquí. Vale, muchas gracias. Déjame cerrar el